fue la razón. Bueno, vamos entonces a compartir hoy nuestro tema de herencia multifactorial y básicamente recordamos lo que estaba en la matriz de actividades que ustedes conocen muy bien. Entonces allí lo que les pedíamos es que por favor antes leyeran los capítulos 8 y 10 de un libro que se les fue, digamos, colgado en su material. Y a lo que vamos a hacer en esta clase, lo que vamos a hacer en este momento o en estos momentos es, por un lado, ser capaces de realizar un procedimiento completo que me permita entender perfectamente qué debo hacer cuando estoy buscando genes candidatos de una enfermedad multifactorial o de una entidad compleja. Y allí pues discutiremos esto, para qué, queridos doctores, les sirve, para qué les va a servir y cómo lo pueden aplicar a sus pacientes. Y además, como ustedes ya prepararon los capítulos, vamos en esta actividad, a participar en definir e identificar las características de herencia multifactorial. Para darles un muy pequeño preámbulo antes de empezar con la actividad del día, entonces a lo que nos estamos refiriendo es a un tipo de herencia en donde no solamente la genética está actuando, sino que el desarrollo de ese rasgo está dándose por la acción de factores ambientales y los factores genéticos. No es suficiente que yo tenga el gen de predisposición a diabetes. Si me cuido, no me da. Pero si no sé si tengo el gen o no, pues me da lo mismo, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de una serie de rasgos, sean estos rasgos normales o anormales, porque hay muchas características de herencia multifactorial, como la altura, que no son una enfermedad, pero es un rasgo multifactorial. Entonces tenemos la acción de factores genéticos y ambientales. Entonces imagínense que cuando Mendel estaba describiendo sus leyes de herencia, él hizo todos sus postulados haciendo una serie de experimentos, en ese momento en arvejas, ¿no es cierto? Él experimentaba y decía y cruzaba en plantas, etc. Pero fíjense que a diferencia de Mendel, en Mendel siempre hablamos de una dominancia y recesividad, ¿no es cierto? Entonces era cuando ustedes hacían sus talleres, todavía se acuerdan de nosotras de eso, hacían sus talleres donde colocaban las dos A chiquitas, entonces es recesivo. Y entonces, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes qué significa? Mucha plata. Pero no es con el baloto, es siendo un excelente médico, juicioso, pilo. Entonces, esos caracteres mendelianos que eran de dominancia, recesividad, entonces la flor o la semilla, como sea, por ejemplo, la flor era roja o era blanca. Pero él nunca nos dijo que la flor podía ser rosada. Rosado es como un fenotipo intermedio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué ese cuento? Porque paralelo a lo que Mendel estaba haciendo, otros investigadores hacían otros cruces también de plantas y la cosa no les daba igual. Es decir, ellos, por ejemplo, cruzaban plantas altas y plantas bajitas, y en las F1 no les daban ni altas ni bajitas, les daban intermedios. Y en las F2 tenían unas chiquitas, otras más alticas, otras más altas, otras altísimas, es decir, una gama de fenotipos. Diferente a lo que Mendel decía. ¿Quién tenía la razón? Los dos. Lo que pasa es que los genes están actuando de manera diferente. En Mendel, dominancia, recesividad. En este modelo multifactorial hablamos de aditividad. Entonces, si eso lo entendemos, cuando hablamos de aditividad, los rasgos multifactoriales siempre están involucrando más de dos genes, porque yo no puedo tener aditividad de un solo gen, ¿verdad? Como mínimo vamos a tener dos genes, pero la cosa no es tan fácil. Por ejemplo, para autismo se han descrito por lo menos unos 30 genes involucrados en el desarrollo del fenotipo. Y que una persona que está autista tiene todos esos 30 genes alterados, no.
tiene los necesarios para tener el fenotipo anormal. ¿Eso está claro? Entonces, ¿qué podemos concluir hasta acá? Una herencia multifactorial es la acción aditiva de dos o más genes en donde tenemos un factor medioambiental que está definiendo el fenotipo. Ah, eso quería. Los que tenían los ojos cerrados. Y por otro lado, de lo que estamos hablando, además de ese efecto aditivo, es que nosotros tenemos un rango de fenotipos que es muy variado, es decir, tenemos esa acción aditiva dándonos una gran cantidad de caracteres, dos posiciones diferentes. El efecto resultante, como lo mencionábamos, es la acción de dos o más genes. Otra característica que podemos tener en rasgos de herencia multifactorial es que los podemos cuantificar. Entonces, si yo dijera, vamos a hacer una definición de la altura de todos los estudiantes de segundo semestre, y soy muy exacta en la medida, ninguno de ustedes mide exactamente lo mismo. Bueno, pueda que si unos estén exactamente igual, pero lo que voy a tener es un rango muy amplio, ¿no es cierto? Entonces, algunos rasgos de herencia multifactorial pueden ser, de hecho, cuantitativos, medidos. Bien. ¿Y de qué depende que hayan hartos fenotipos? Mire, estos son los fenotipos a los que hacía referencia. Imaginemos que si estamos midiendo la altura, aquí está, por ejemplo, ¿quién es la más chiquita de este salón? ¿O el más chiquito? Chiquito. Ay, pero así. Ya, yo creo que tú, preciosa. Sí. Entonces tú estás como por aquí. Pero no te preocupes, porque si tú estás dentro de este rango, ojo, es decir, dentro de esta campana de Gauss, dentro de este rango, eres completamente normal. ¿No es cierto? Hoy te quité un peso de encima, preciosa. ¿Quién es el más grandulón del curso? En altura. Anthony. Entonces, Dante. Entonces, Dante, tú estás acá. Pero la mayoría, ¿cómo somos? Promedios. O sea, la mayoría estamos acá. Pero todos estos fenotipos pueden tener, cada uno se está situando. Yo, por ejemplo, estoy como por acá, por lo menos, ¿bien? Pero todos ustedes en este rango de altura están dentro de esta campana, es normal, pero tenemos muchos fenotipos. Entre más genes estén actuando en un rasgo de herencia multifactorial, más cantidad de fenotipos diferentes posibles voy a tener. Bien, eso es como un pequeño abrebocas, pero como la idea es que aquí trabajamos todos en conjunto, entonces ya eso es herencia multifactorial. Vamos a hacer nuestro durante. Nuestro durante es muy lindo y para los médicos es muy lindo. ¿Por qué? Porque en una herencia multifactorial, siendo muy optimistas de que podemos cambiar algunas situaciones, podemos hacer una medicina preventiva, ¿no es cierto? Porque ¿qué hemos dicho? Que nosotros tenemos un montón de genes que actúan aditivamente, pero que no son suficientes para tener un fenotipo, sino que el medio ambiente tiene que estar obrando. ¿Por qué entonces hablo de poder hacer eventualmente una medicina preventiva? Porque si yo sé que tengo los genes de susceptibilidad a obesidad, no vuelvo a comer fritanga, así me encante. Es un ejemplo tonto, sencillo, pero que quiere ilustrarles lo que se podría hacer. Si yo sé que tengo los genes de susceptibilidad a déficit de atención, o un hijo mío a déficit de atención e hiperactividad, que es nuestro modelo clínico de estudio, pues no lo meto en el colegio en donde hay 50 alumnos por curso, porque además de que enloquece al profesor, enloquece a todo el resto. Él necesita algo diferente. ¿Que le voy a curar su enfermedad? No. Pero si tengo la susceptibilidad genética, no puedo cambiarle la parte genética, pero puedo modular la parte ambiental. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué debo conocer? Para poder intentar hacer esa aproximación de esa modulación fenotípica en, digamos, el extremo más positivo. ¿Qué se imaginan que debo conocer? Los genes. Los genes. ¿Cómo puedo establecer una...? ¿Qué dijiste? Ven, reemplázame hoy. Ayúdame hoy. Entonces, fíjense, lo que debo conocer son los genes para saber si puedo determinar esa susceptibilidad genética. Entonces vamos a estudiar, van a aprender
cómo desde la genética podemos estar a ustedes, doctores, dándole posibilidades de genes de asociación, genes de susceptibilidad, muy importantes en todas las especialidades. Nuestro modelo de estudio, déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué es nuestro modelo de estudio? Porque todos los artículos que ustedes van a leer hoy han sido hechos en su universidad. Han sido hechos por las profesoras de la unidad y han sido publicados de esa manera, igual al de la rúbrica, igual al de todo. Aquí estamos mostrando lo que su universidad les ofrece, ya que les estamos explicando cosas que nosotras mismas hemos hecho. Bien, vamos entonces a analizar este artículo que tiene que ver con el gen SNAP25, que fue publicado por la doctora Galvez de la unidad. Dentro de la unidad estamos la doctora Mateus, que está aquí, y estoy yo en este momento, el doctor Vélez, que es profesor de neuro. El doctor Vélez, que es profesor de neuro. Bien, ese va a ser el primer artículo. Otro grupo de personas va a analizar también el déficit de atención y hiperactividad, este segundo artículo, que también es hecho por nosotros mismos, y en su momento diremos cuáles son las dos diferencias para que ustedes sepan. Y el tercer artículo, que otro grupo de personas va a analizar, también fue hecho por nuestra unidad y tiene que ver con el estudio de falla ovárica prematura. ¿Listos? Bien. ¿Cómo va a ser la dinámica entonces de este trabajo? La lectura la van a hacer individual. Yo asumo que todos ustedes tienen sus celulares, sus tablets, sus no sé qué, toda esa modernidad que ustedes manejan para poder tener estos artículos que están dentro de los documentos asociados de su plataforma. ¿Asumimos bien o asumimos mal? Bueno, entonces, organícese por grupitos muy pequeñitos. Es que queríamos que leyeran solitos para que no anden ahí hablando de otras cosas. Entonces, por grupitos muy pequeñitos, y vamos a leer de la siguiente manera. Dividamos el salón en tres partes, ¿les parece, amigos? Entonces, hasta acá, visualmente estoy bien. ¿Hasta aquí? No, yo creo que hasta... Me van diciendo, ¿hasta aquí? ¿Cómo hasta acá? Hasta aquí, hasta donde la mamá diga. Entonces, ustedes van a leer SNAP 25. ¿Bien? Ustedes, como quieran. Léalo en grupos, individual, como ustedes quieran. Hasta aquí van a leer DAT 1, que es el otro gen. Y ustedes van a leer CITES 2, individual, en grupitos, en parejitas, en tríos, como quieran. Tienen a partir de este momento media hora. A partir de este momento, media hora. Solo para leer, pero para leer y entender, porque luego vamos a hacer una puesta en común que nos permite hacer un diagrama y nos permite hablar de las características. ¿Vamos? ¿De la mitad está? El grupo de SNAP 25, si tienen preguntas, por favor se dirigen a la mamita doctora G. No, es la 25. Perdón, a la doctora Mateus y a la doctora Nora. Si tienen dudas de DAT 1, con Heidi, y lo de CITES 2 con ellos. Ustedes son CITES 2. Ponga atención. Vamos. Vamos. Ven conmigo. Bueno, preseleccionado. Sí, todos tenemos el ¿Ejemplo de qué? ¿Cuál número? Para contar la historia. Para contar la historia. Vamos. Vamos. Bueno, voy a traigo la mano. Ven por favor adelante. No, pero tienen que salir en la escalera o
Aquí en el bordecito. Los tres que empiezan con nosotros en el bordecito. ¿Listo? Por acá. Porque ustedes son de si no se lo vamos a hacer ahora, pues dale. Bueno, entonces, vamos entonces de manera como interactiva a discutir un poco lo que queríamos con el análisis de estos tres artículos y cómo lo ligamos luego a esta herencia multifactorial. Entonces, lo que vamos a ver acá es cómo, primero, cómo surge la hipótesis que un gen es candidato para una enfermedad multifactorial. Porque hace un ratico acordamos que debemos saberlo para luego poder hacer genotipos de susceptibilidad. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces tenemos tres aproximaciones, bueno, realmente es casi que la misma, pero vamos a ver las diferencias que podemos encontrar en ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este artículo, que es la asociación del gen SNAP25 con déficit de atención e hiperactividad, y lo nombramos en una muestra latinoamericana, que es una muestra colombiana. Entonces, doctora Claudia, si quiere. Bien, entonces, de manera concreta, ¿cuál es el objetivo del artículo? Tu nombre, preciosa. Daniela. El objetivo es que SNAP25 es un gen que con los factores ambientales... Espera un momento, Dani, y antes vamos aprendiendo aquí una cosa importante. Si a ti te preguntan cuál es el objetivo de Dani, entonces no me describas qué se hizo, o sea, muy bien, chévere porque lo entendiste bien, pero entonces el objetivo es probar en una palabra, determinar objetivo, porque cuando uno entiende el objetivo del artículo, todo el texto del artículo es muy claro. Entonces, ¿cuál fue el objetivo, Dani, en dos palabras o en dos partes? Determinar que el gen SNAP25 influye en el déficit de... Bueno, está bien. ¿Tú me lo defines un poco mejor? Pues es ¿Tu objetivo? El objetivo, pues, Sí, dale. pues ver cómo se relaciona el SNAP25 para determinar pues el ADHD, que es el déficit de atención y pues, Bien, es que yo quiero que me usen la palabra que es exacta para herencia multifactorial. Eso es lo que estoy jalando. No, ¿cuál? demostrar la asociación que existe entre SNAP25 y el desorden... Mire mi micrófono. Y el desorden de hiperactividad y de atención Muy bien. en Latinoamérica. El objetivo es el título del artículo, prácticamente. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Demostrar que SNAP25 está asociado al desarrollo de déficit de atención e hiperactividad, burlándose. Déficit de atención. Por eso, y ustedes. Entonces, muy bien, ¿no? El micrófono es para ustedes. Entonces, cuéntanos muy brevemente qué población utilizaron y qué hicieron para eso. Muy brevemente, primero la población, definamos la población. Perdóname, no entres en el detalle de fueron 75, no, sino la población es esta y esta. Pues se probaron en niños de colegios privados y públicos, y pues es la población porque se probaron los síntomas y fue positivo que sí tenían el ADHD. Bueno, ¿estamos de acuerdo el primer grupo? Sí. Qué mal diseño experimental. Yo creo que les falta algo. Les falta el algo, porque si ustedes hacen el análisis solamente en los niños, me prueban que está asociado. Ah, no, porque yo lo quiero hacer en Cali. Yo tomo la muestra que me voy. Es entre niños de 6 y 10 años, en donde se cogieron 73 casos de la enfermedad y 152 controles. Ahí está. En Bogotá. En Bogotá. Si los tomo en Cali, da lo mismo. Da lo mismo, pero no, el punto fundamental es la población de análisis son casos y controles. ¿Por qué tengo que analizar casos y controles? Es decir, voy a ir puntual. Para demostrar la asociación de este gen, que
estoy buscando o qué estoy comparando de manera específica? ¿Quién de los tres quiere o quién de los? La expresión proteica de las enzimas, de las proteínas relacionadas con las expresiones génicas. No, La presencia no. El regalo tiene, pero con qué se compara, compararlos si lo tienen a los La expresión del fenotipo, dependiendo del gen, si sea un fenotipo o sea, con déficit de atención, habiendo el gen, significa que ese sería el control. Todos tenemos el gen. Todos tenemos el gen. Sí, ¿Qué es lo que comparo? Todos van a tener el gen, pero el La control serían los que no tienen el déficit de atención. Ok, entonces, Para así ¿cierto? compararlo y saber que hay algo en el ambiente que los está afectando. Entonces, vamos hilando eso. Entonces te repito la pregunta. La pregunta es, tú analizaste casos y controles, ¿verdad? Casos y controles. Mi pregunta es, analizo casos y controles porque específicamente, ¿qué es lo que comparo entre los casos y los controles para poder tener una conclusión que ese gen o ese polimorfismo está asociado a la enfermedad? ¿Es claro el planteamiento? Bien, entonces, ¿qué comparo por allí? No. El desorden existe. El desorden existe. Entonces, mire, es esto. Yo tengo déficit de atención e hiperactividad. Claudita no tiene. Yo tengo el gen SNAP25. Claudita también lo tiene. Entonces, ¿qué comparamos para ver el fenotipo? ¿La de lesión? ¿Cuál de lesión? Bueno, el cambio. ¿Qué le comparo? No, comparas el gen, comparas la cadena, pues comparas La incidencia del gen. Bien, permíteme. dentro del organismo. Yo puedo hablar sin micrófono. Bueno, la razón por la que se hacen controles y enfermas son personas objetivo, si no estoy mal, es porque vamos a comparar si una persona, digamos, en este caso tenemos el caso de la hiperactividad y de la no hiperactividad. La persona con hiperactividad parece que tiene una lesión, pero ¿qué pasaría si en los controles también se encuentra la lesión, pero no está la enfermedad? Entonces quiere decir que esa lesión no es causante de la enfermedad que estamos buscando. O sea, eso está bien para el caso de Cipri, pero para ellos no. Es decir, miren lo que puede suceder. Acordémonos, yo tengo déficit, Claudia no tiene déficit. En esta posición del gen que estamos analizando, ¿qué polimorfismo estamos analizando? ¿De qué tipo? ¿Cómo se llama? De nucleótido simple. Exacto, un SNP. ¿Qué significa un SNP? Esto es el alelo 1, por favor. Si se pierden, nos avisan. No se me pierda. Alelo 1, alelo 2. Ustedes ya saben herencia mendeliana, perfecto, lo saben, ¿verdad? Entonces, en esta posición del gen tengo un SNP. ¿Qué significa que tenga este SNP? Pues es que yo iba a decir otra cosa, pero el tema. Ves que la razón por la que digamos que la profesora tenía la de lesión y no presentaba la de esta, y tú tenías la de lesión y si la presentabas, es que, pues, según lo que ya hemos leído para la clase, es que tú tenías no solo que tener la de lesión, sino que tenías que tener otra serie de polimorfismos o daños en el material genético para que presentaras el fenotipo. Esa es una razón muy importante, pero no responde claramente el por qué casos y control. ¿Qué estoy comparando? Lo que tú acabas de decir es correcto, pero no responde la pregunta de qué estoy buscando en el análisis de casos y control. Entonces, primero, corrijamos algo que han dicho frecuentemente con error. En el artículo, mis niños no están analizando ninguna delesión. ¿Quién tenía la delesión? Los ratones coloboma, que fueron a los que les dio déficit de atención y hiperactividad. Pero a los niños que nosotros analizamos no le estamos identificando ninguna delesión, les estamos analizando un SNP. ¿Qué significa un SNP? En esta posición del gen, ¿todos me están siguiendo? Este es el gen SNAP25. Todas las personas, ¿cuántos alelos tenemos? 2. Este es el alelo paterno o materno, como quieran. En esta posición yo puedo tener, por ejemplo, para este caso, o una timina o una guanina. Ojo, no estoy hablando de doble hebra, ¿claro? Es decir, aquí hay una
T con una A. Y aquí hay una G con una C. No me confundieron con eso, ¿verdad? Estoy hablando de alelo. Estoy hablando de alelo, no estoy hablando de cadena de doble hebra. ¿Estoy claro en eso? Entonces analizamos un SNP. Ellos analizaron un SNP. Quiero saber si las personas tienen aquí una T o tienen una G. Listo. Estoy analizando casos y estoy analizando controles. Esto sí, ustedes me lo saben. ¿Cuántos alelos posibles, alelos, hay en la población para ese SNP? Si en algo se pierde, nos dicen. Porque ustedes ya saben que es un alelo. ¿Cuántos alelos diferentes podemos tener cuando analizamos este SNP de este gen? Alelos. ¿Cuántos? ¿Quién dijo 2? ¡Hágale! 2. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman esos alelos? ¿Pero por qué normal? ¿Cómo se llaman? Ahí está el nombre. Uno, ¿cómo se llama? T. Y el otro, ¿cómo se llama? G. ¿Es claro? ¿Cuántos alelos puede haber? 2. T o G. ¿Bien? En los casos hay niños que tienen el alelo T. ¿Hay niños que tengan el alelo G? Sí, no lo dudemos. G. En los controles hay niños que tienen el alelo T. ¿Hay niños que tienen el alelo G? ¿Todos están siguiéndonos? Rapidísimo nos devolvemos. SNP en un alelo T o en el otro alelo G. Estoy analizando casos y controles. Los casos pueden tener el alelo T o el alelo G. Los controles también pueden tener el alelo T o el alelo G. ¿Qué comparo en estas dos poblaciones para saber que alguno de estos que pertenecen al gen SNAP25 está relacionado con la enfermedad? ¿Qué se les ocurre? Que está incluso en los resultados. ¿Qué está? Que esté repetido, o sea, sí, esa idea. Que esté repetido, ¿qué? Más que esté repetido, sí, porque es frecuencia. Ojo, aquí no estamos hablando de expresión. Es que pueden confundir repetido con que tengan 2 veces el alelo T. No entendí. Ah, no es genotipo, estoy hablando de alelos, con lo que me dice la doctora Mateo. No Listo. entendí. Entonces, ¿qué estoy aquí comprobando? Simplemente lo que voy a ver es si los casos presentan en igual frecuencia, ¿me entendieron esto? El alelo T en relación a los controles. Y asimismo estoy verificando si los casos presentan en igual frecuencia el alelo G respecto a los controles. ¿Me siguieron eso? Es decir, yo lo que estoy viendo es si en los casos está sobre representado, entendemos esa palabra clarísimo, el alelo T respecto a los controles. ¿Qué podría yo concluir? Que está asociado con la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque es que en los afectados el alelo T estuvo en mayor frecuencia, es decir, en el grupo de afectados ese alelo T se presentó varias veces, y en cambio en el grupo de los casos no. ¿Eso qué significa? Que en los controles no. ¿Eso qué significa? Que los afectados tienen preferencialmente el alelo T versus los controles. ¿Eso es claro? En un estudio caso-control, en donde estoy intentando hacer un análisis de asociación de un gen candidato, estoy analizando si la frecuencia de los alelos en los casos y controles es o no igual. ¿Eso está claro para todos? Bueno, si eso está claro para todos, explíquenme en este cuadro qué son los resultados de ese estudio. Les ayudamos, tranquilos. ¿Qué más quieres decir? ¿Qué más quieres contar? A ver, analicemos este cuadro.
Corre para allá un poco, mi hermosa, para que los veas. ¿No quieres? ¿Te ayudo? ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere? Dale. Yo te voy ayudando, no te preocupes, yo me voy a hacer por acá. A ver. Pregunto, ¿quedó claro lo que estamos buscando en el estudio de asociación? Clarísimo. ¿Por qué analizo casos y controles? Bien, ahorita preguntamos otra cosa. Dale. Primero que todo, ¿entiendes qué son esos números? ¿O crees saber qué? Creo que son dos tipos de polimorfismo. No, este número es la identificación del SNP. ¿Listo? No nos detengamos ahí. ¿Listo? La identificación. ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos SNPs estudiamos en el artículo? Al parecer fueron 3. Dos. Si quieres Dos, ¿verdad? Ojo con esto, no se me desvíe nadie. ¿Cuántos SNPs analizamos? Dos. Analizamos este y analizamos este. ¿Cuáles eran los alelos de este SNP? Muy bien. ¿Cuáles eran los alelos de este SNP? T y C. ¿Todos estamos claros hasta ahí? Muy bien. ¿Cuáles son las posibilidades genotípicas dentro de la población para este SNP? Entonces, pues el doble alelo GG sería en 73 casos se presentó 0.06%. En los controles se presentó un 12%, y esto sí no sé qué es. Ya explicamos. Entonces, los posibles genotipos son GG, GT y TT. Vamos hasta ahí, ¿muy bien? Bueno, analicemos esta información. Entonces, esta información que me está diciendo, el alelo T se presentó en el 81% de los casos. Mientras que el alelo T se presentó en qué cantidad de controles? 66%. Cuando yo hago un análisis estadístico que me permita comparar si esta frecuencia y esta frecuencia tienen diferencias significativas, lo hago a través de un valor que llamamos P. Cuando el valor de P es menor que 0.05, entonces yo digo, sí hay diferencias entre estos dos valores. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Apliqué. ¿Hay diferencias? Sí. Bien. Si hay diferencias y acabamos de decir que lo que estamos evaluando, ¿qué me podrías concluir? Que hay mayor presencia del alelo T en los casos que en los controles. Y que esa diferencia es significativa. Eso es lo más importante. Muy bien. Y fíjense que ahora, ¿qué pasó con el otro SNP? Con T y con C. Con este. En T, en los casos se mostró un 72%, mientras que en los controles fue un 80%. Pero la diferencia no es significativa. No es significativa, ¿no es cierto? Mientras que en el alelo C se presentó solamente el 28% de los casos. Listo. Mientras que en los controles se presentó un 20%. Exacto. Pero No, es que este valor de P se saca para este grupo de análisis. Entonces, ahí estamos viendo cuál de los dos SNPs está asociado a la enfermedad. ¿Cuál no está asociado a la enfermedad? Pero en conclusión, ¿qué puedo decir? ¿Que el gen está o no está asociado a la enfermedad? Sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque este SNP hace parte del gen y está asociado. Doctores, entonces, ¿esto para qué les sirve? He comprobado en este momento, y lo comprobamos con nuestro estudio, que el SNP que se llama T1665C está asociado a déficit de atención e hiperactividad. Es decir, aquellas personas que tengan este cambio más otras de otros genes asociados a la enfermedad van a tener la susceptibilidad genética a ser enfermos. O sea que volvemos a lo mismo, ya tengo el genotipo de susceptibilidad, ahora entonces me toca monitorear la parte ambiental en lo que yo pueda para intentar modular fenotipo. Aquí hay una pregunta. Un momento, que he escuchado algo repetidamente que me preocupa. ¿Cuál es el alelo normal en este caso? Ambos son normales. Acá no estamos hablando de alelos mutantes y alelos normales.
ambos están presentes en la población, ninguno está alterado, ambos son normales. No quiero que se vayan con esa idea, por eso quiero hacer esto muy claro. Pero entonces, digamos que yo me preguntaría, ¿y si no está alterado nada, entonces por qué está relacionado a la enfermedad? Si los dos son normales. No, o sea, la frecuencia, es decir, que esté más en casos que en controles, significa que está asociado a la enfermedad. Y si está asociado a la enfermedad, es porque alguito tendrá que ver. Es claro lo que la doctora Mateus dice. No podemos decir para ninguno de los dos que es anormal. Pero sí podemos decir para el alelo que está asociado, que está causando algo sobre el gen que hace que sea de susceptibilidad. ¿Eso me lo entienden? Eso lo entienden ustedes bien, ¿verdad? Miren, quisiera hacer lo siguiente. Un momentito. Perdón, estoy pensando en el método viejo. Perdón. Es simple. Uy, no, pero es que esto se demora un montón en subir. Bueno, entonces simplemente voy a hacer una cosita pequeñita para que tengamos eso claro. Aquí no se habla de alelo mutado y alelo normal. Esto es un polimorfismo. ¿Por qué? Porque personas normales lo tienen. Pero sí es un alelo de susceptibilidad, es decir, ese más otro poco, más el ambiente, me dan el fenotipo. ¿Eso está claro? Bien. Muy bien. Por eso es un control, que teniendo el cambio no tienes la enfermedad. ¿Es claro eso? Bien, entonces miren, lo que quiero mostrarles, espero, es lo siguiente. Tenemos una enfermedad multifactorial. ¿Qué hemos dicho? Que necesitamos la acción aditiva de varios genes. Estoy intentando dibujar genes en estas bolitas. Entonces, ¿qué encontramos para SNAP25? Encontramos que un SNP está asociado. Si bien es cierto que no es completamente mutado nada, este gen está en el extremo 3' UTR. Este gen me está alterando algo de la regulación. Si me está alterando algo de la regulación, voy a poner aquí un ejemplo, me disminuye un poquito, por ejemplo, la actividad transcripcional, porque es de microRNA, ¿cierto? Disminuye un poquito, ¿eso me sigue? Es decir, me disminuye, pongámosle valores, 0.5, nomás la actividad de la enzima. Vamos hasta ahí, o de la proteína. Tenemos el gen número 2, digamos que tenemos otro alelo cualquiera de susceptibilidad, ojo. Este alelo me disminuye la actividad de la proteína o la enzima, por ejemplo, en un 2%. Tercero, por favor, SNP me disminuye, por ejemplo, en un 5%. Cuarto gen, otro SNP o mutación, lo que quieran, me disminuye el 8%. ¿Me van siguiendo ahí? Entonces, fíjese que para que yo tenga la enfermedad, según este ejemplo que estoy colocando, ¿cuánto en total tuve que tener afectado? 8 más 5 más 2 me da 15, más 0.5, 15.5. Es un ejemplo muy simplista de lo que realmente pasa. Entonces la doctora Mateus nos dice algo súper claro, esto no es mutado o normal. ¿Por qué? Pues porque una persona que solamente tenga esto, pues lo que tiene de afección es el 0.5 de su proteína. ¿Le alcanzó para tener el déficit de atención y hiperactividad? No. Y la persona que tenga este cambio más este, ¿cuánto suma? 2.5. ¿Con 2.5 tiene déficit de atención y hiperactividad? No. Y la persona que tenga este más este, tiene 10%. ¿Cuánto necesitaba tener en el ejemplo que estoy haciendo? 15.5. Vamos hasta ahí, y eso explica por qué personas normales pueden tener este cambio, pero no tienen la enfermedad. Es una suma, es una aditividad con una acción medioambiental. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, muchas gracias. Bien, endofenotipos, es muy parecido, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a demorar muchísimo menos.